Ahora sí que diría que debemos de estar todos los que tenemos que estar. Vamos adelante con la cuarta de las sesiones de esta lectura lineal, pero con digresiones, por supuesto, de la primera parte del Quijote. De momento, en la charla de hoy, que intentaré ajustar mejor que otras veces al tiempo, porque las preguntas siempre son interesantes y dejo poco espacio a ellas, tenemos por delante unos capítulos que suponen un vuelco dentro de los términos en que se puede hablar de un vuelco en un proceso narrativo en la novela cervantina. Vamos a tratar los capítulos 22 a 31, en este ritmo de una decena de capítulos, un centenar de páginas cada mes. Las dos últimas sesiones están un poco más juntas, como habréis visto, comprobando el calendario. La de mayo y la de junio están a 15 días, pero bueno, concentraremos el esfuerzo final y en cierto sentido será una manera de fidelizarnos los unos a los otros en la recta final del curso. Hoy quise titular esta conferencia o esta charla como Otras vidas, otras voces y otras perspectivas, porque efectivamente en este punto, y yo he insistido mucho desde el primer día, ya lo habréis visto y volveré a ello hoy necesariamente, en una propuesta de lectura que más allá del contexto, centrándonos solo en nuestra experiencia como lectores, si se quiere con ojos inocentes, con ojos vírgenes, permite detectar en esta novela un proceso de complejidad creciente. Una novela que se percibe, la primera parte, la segunda, ya lo veréis si seguimos juntos y espero que sí, es completamente otra cosa, lo he dicho en más de una ocasión. Pero la primera parte es una novela que va creciendo, que se va desplegando, que parece haber tenido un núcleo inicial y que desde luego es registro de no pocos titubeos cervantinos, cosa a la que tenemos que darle valor como casi documento histórico, por cuanto estamos ante el nacimiento de lo que entendemos por novela moderna, o por lo menos ante aquella novela que la tradición de la novela moderna ha querido reconocer como su más ilustre antecesor, y es una novela que nos cuenta la historia de su conformación. Los capítulos que hoy vamos a ver son en gran medida el testimonio mayor de este proceso. Constituyen un núcleo en el que, y lo habréis notado, la estructura en sarta, sucesiva, episódica, que habíamos culminado hace un mes, a propósito de las aventuras de los rebaños o los ejércitos, la aventura de los batanes, la aventura del yelmo de Mambrino, me refiero a los capítulos finales, 18, 19, 20, 21 de esta cadencia, no me entretengo más, se sustituye por otro modelo. Todavía tenemos un inicio de la sección en que he querido compartimentar. Capítulo 22 podía haber caído de la clase del otro día, o puede caer, y creo que mejor así, de la de este. Pero inmediatamente ocurre algo que hace que los personajes cambien su ruta. Don Quijote y Sancho se adentran en Sierra Morena por unas circunstancias que se explican en el capítulo 22, que están perfectamente motivadas en la trama, y supone además que entonces nuestros personajes decrezcan en presencia sin desaparecer y compartan el espacio con otras voces, con otros narradores, fundamentalmente en lo que veremos hoy, Cardenio y Dorotea, que cuentan sus propias historias, que además se abrazan, son historias que forman parte de una estructura a 4 voces al final, o con 4 protagonistas, de los que primero reconocemos a uno, masculino, luego a otro femenino, que constituyen 2 vértices que no se tocaban de un determinado cuadrado amoroso. En este caso es un cuadrado y no un triángulo, ya lo veremos. Y que se imbrican muy bien en la historia del propio Don Quijote. En el caso de Cardenio, y ahora lo explicaré con más detalle, por el modo como la estancia en Sierra Morena permite la aparición y desaparición de un personaje que fascina a Don Quijote fundamentalmente, con el que establece un cierto tipo de analogía y que tiene una historia que contar que se interrumpe y que queda en suspenso en buena medida, pero que se integrará después en el retorno de Don Quijote y Sancho desde Sierra Morena, con el cura y el barbero, hacia otros lugares, fundamentalmente la venta en la que ocurren tantas historias, y eso ya lo veremos en la próxima sesión, en la sesión de mayo. Y en el caso de Dorotea, porque a Dorotea se le atribuye directamente un papel, un alter ego, una encarnación más que ficcional, porque Dorotea es un ser de ficción, ficcional en el nivel del engaño o de la confusión que se quiere alimentar
para traer a Don Quijote de vuelta a su lugar, haciéndose pasar Dorotea por la princesa Micomicona, con no pocos ajustes narrativos al principio. A Dorotea le cuesta acordarse desde el nombre de su personaje hasta el papel que tiene que desempeñar y ciertos detalles geográficos incluso, pero de un modo suficientemente convincente como para que Don Quijote pique en ese anzuelo y abandone el trayecto llamado por una supuesta nueva aventura. Tiene que resolver un caso grave cuya resolución en términos de la imaginación de Don Quijote tendrá lugar al principio del episodio de la venta, en el famoso lance de los cueros de vino, en donde lucha con un gigante y lo vence, supuestamente, y en el otro plano de la ficción, el de las historias amorosas que Cardenio y Dorotea, con Luscinda y con Don Fernando protagonizan, también en el espacio de la venta, pero de un modo, digamos, más acorde con las convenciones de la novela a la italiana, con un desenlace compacto en el que los hilos que se han ido presentando con una gran habilidad narrativa por parte de Cervantes, permitiendo, como siempre le gusta, que sean varias las voces que se hagan cargo de contarnos la historia, concluyan en un final esperablemente feliz, pero que queda abrazando otras historias que encontramos, que incluso se nos leen, la del curioso impertinente, o simplemente se mencionan, la de Rinconete y Cortadillo, en los avatares que viven todos los protagonistas, ahora ya mucho más corales, en el pasaje de la venta. Este es el cambio fundamental de la novela, que se puede explicar de varias maneras, lo iremos viendo, pero que yo creo que no sería erróneo achacar. Yo hablaba el otro día de una cierta falta de confianza de Cervantes en las posibilidades de sus personajes, quizás un diagnóstico demasiado negativo y que en cualquier caso desde un punto de vista histórico, desde el éxito del Quijote y desde el éxito de la primera parte y desde la propia reflexión que Cervantes lleva a cabo en la segunda, hoy nos parece fuera de lugar. En cualquier caso, fuera por esta razón o por otra, es cierto que Cervantes decide atenuar la presencia de sus protagonistas, darles un respiro y cambiar de técnica. El juego paródico se puede ir agotando, se puede multiplicar a través del diálogo, con los matices que hemos ido viendo en la conversación entre Sancho y Don Quijote. Pero parece que la novela, para proseguir como tal, como una narrativa extensa, requiere de otros elementos. Y en este sentido lo que hace Cervantes es dar paso a otras historias, algunas posiblemente ya escritas, de muy distinta inspiración y relativas a varios subgéneros narrativos de la época. Quiere convertir su Quijote, quizá esa es una baza de seguridad que se permite, otros novelistas del tiempo lo hacen, no es algo exclusivo, la baza de, por si no gusta la historia principal o por si en algún grado llega a fatigar, ofrezcamos otras cosas que los lectores sí esperan. A lo mejor un trasunto de un relato picaresco, una novela a la italiana con un cuadrado sentimental con ciertas tensiones, otra novela que no se relaciona con la trama principal, sino que simplemente se refiere en la que la estructura es triangular, con una mujer en un vértice y dos varones en los otros dos, una de resolución feliz, la de Cardenio, Dorotea, Luscinda y Don Fernando, otra de resolución trágica. Parece jugar a presentarnos una serie de elementos. Lo hiciera por cierta duda, lo hiciera como también lo hace sin duda, y esa es una impronta que podemos reconocer en todas estas historias, por un deseo manifiesto siempre en Cervantes de experimentar narrativamente, es decir, de proponer su propia visión sobre ciertos modelos literarios previos, igual que lo está haciendo con el libro de caballerías, lo hace muy señaladamente con la novela picaresca en la historia de los galeotes, ya veremos cómo enseguida, y lo puede hacer también, y lo seguirá haciendo, en el caso, digamos, de la narrativa de mediana extensión, la novela con dos L's a la italiana, tal como poco tiempo después demostrará con sus novelas ejemplares, publicadas en 1613, pero algunas de ellas escritas sin ninguna duda antes o contemporáneamente a la primera parte del Quijote. Esos son factores que sin duda están influyendo y de los que podemos estar seguros, más allá de que lo podamos ver. Leyendo la novela cambia, las voces se atenúan, porque de nuevo, como ocurría en el núcleo inicial, se producen una serie de desajustes importantes en algunos de estos capítulos. El más sonado, en cuyos detalles no entraré ahora, entre otras cosas porque son conocidos y porque prácticamente cualquier edición solvente del Quijote lo refiere en sus notas o en su prólogo, el famoso problema
con el robo y restitución del asno de Sancho. Si lo sabéis, y si no lo cuento en un minuto, tal como se publicó la novela en 1605, nadie roba un asno ni nadie lo restituye. Ocurre simplemente a la altura del capítulo 25 que Sancho deja de ir subido en un asno para ir descabalgado y para lamentar que se lo hayan robado. Cervantes se olvidó de contarnos esta historia. Sería un gravísimo error narrativo. Otros contemporáneos tomaron nota de ella y se rieron de él, señaladamente Lope de Vega una vez más, ¿no? Algo falta, porque Sancho va caballero en un asno y de repente no. En una edición, algunas de las que se manejan no incluyen lo que ahora explicaré. En una edición que se lea con atención ese fenómeno, se advierte, aunque uno no esté pendiente de determinados detalles, pero nos encontramos al personaje característicamente subido en un asno y después lamentando su pérdida, o Don Quijote, lo habréis visto en el capítulo 25, escribiendo una nota en donde le pide a su familia, a su sobrina, que le entregue 3 pollinos a Sancho, pues porque ha perdido uno y su señor lo quiere compensar. Lo ha perdido porque se lo han robado. En todo caso, en la primera parte, tal como se publicó, no hay ni rastro del asno. ¿Qué ocurrió? Es territorio de especulación. Don Quijote nos da una respuesta, y nos la da también Sancho, y por lo tanto la da Cervantes por encima de ellos, en la segunda parte, en 1615, lo que demuestra que fue algo que dolió particularmente a Cervantes, el error narrativo ahí contenido. La explicación más verosímil, y se encuentra en casi cualquier edición, y yo la comparto además en este caso, es que a la altura del capítulo 25, donde tenía que ocurrir el episodio del robo del rucio, probablemente por Ginés de Pasamonte, el más terrible de los galeotes, el más ladrón de todos los que hemos visto en la traílla de presos, en el capítulo 22, ese episodio se traspapeló. Porque en torno al capítulo 25 es probable que Cervantes, cuando la novela ya estaba más avanzada, tomara decisiones narrativas, moviera secciones, cambiara elementos. Es muy posible, se ha dicho también, y eso lo comenté de pasada en la clase del otro día, que el episodio del pastor suicida, la canción desesperada de Grisóstomo y toda aquella historia, la historia de Marcela, hubieran estado en Sierra Morena también, en un determinado momento. Es decir, que la explosión narrativa que hoy reconocemos un poco más repartida por el Quijote se concentrara todavía más en unos pocos capítulos y Cervantes, en el momento de culminar el libro, se diera cuenta de que podía compensarlo mejor y tomara la historia de los cabreros, cuyo contexto se corresponde mucho mejor con los riscos de Sierra Morena que con los llanos en los que ocurre ese episodio, ahora trasladado a los capítulos 11, 12, 13, si recordáis, 12, 13 fundamentalmente, y que al mover elementos se perdiera el robo del asno. No sabemos si se había escrito su restitución. En todo caso, el texto presenta huellas y cicatrices de un problema narrativo menor, pero que nos explica mucho sobre la manera como Cervantes estaba trabajando su material en vivo, a eso me refería antes. Como la novela es testigo, a través de sus, llamémoslos así, defectos, pero pedirle una perfección de narrador realista del siglo XIX a Cervantes está completamente fuera de lugar, porque lo que estamos viendo es otro tipo de prodigio narrativo ante nuestros ojos. En cualquier caso, la primera edición salió con este problema y pocos meses después, también en 1605, en la segunda edición, publicada igualmente en Madrid, en la imprenta de Juan de la Cuesta, se colocó el episodio que faltaba. Unas 50 líneas, que hoy también la crítica coincidimos en atribuir a Cervantes, es decir, es un texto muy probablemente cervantino, donde se cuenta, por un lado, el robo del rucio, y más adelante, en el capítulo 30, un pequeño episodio en el que se produce su recuperación. Antes de que se colocara esto, como os digo, a la altura del capítulo 25 el rucio desaparece y hasta el capítulo 46 no se vuelve a ver a Sancho subido en el rucio. Quizá llevaba 46 capítulos ya Cervantes cuando movió esos elementos, por lo tanto, o pensó una solución que después se perdió. En cualquier caso, a partir de la segunda edición, el asno y su desaparición y su reaparición están en la novela. Y esa es la novela que fundamentalmente se ha leído. Lo que ocurre, y es casi lo divertido del caso, es que cuando se intercala
ese texto supuestamente perdido se intercala mal. Se pone en el capítulo 23, nada más llegar a Sierra Morena, en lugar de en el capítulo 25. De manera, igual os estáis perdiendo, pero los detalles son lo de menos. De manera que durante un rato, durante 2 capítulos, Sancho está subido y bajado del burro, según el rato que leamos. Es decir, lo roban al rucio en el capítulo 23, pero el 24 y buena parte del 25 nos muestran a Sancho subido en el asno. Quien lo colocó, quizá el propio Cervantes, con una cierta precipitación, sin recordar particularmente, y esa sería también una señal de hasta qué punto todo aquel material era un material que había tenido que mover muy deprisa, sin recordar dónde sería adecuado restituir exactamente, reescrito, claro está, el pasaje sobre el robo del asno, provocó una nueva interferencia. En la segunda parte se ríe de todo ello. Le preguntan a Sancho, Sancho en vez de contestar en la segunda parte, que como sabéis contiene toda una reflexión sobre la primera, incluido el problema del asno, y Sancho cuando le preguntan dice que se tiene que ir a dormir la siesta, desaparece. Cervantes ironiza con el problema creado en ese lugar y acaba achacándolo vagamente al impresor. Lo que quiera decir el impresor, el editor, el impresor, los editores y los impresores acaban asumiendo responsabilidades que son de los autores, ya se sabe, pero eso forma parte de lo que tiene que ocurrir. En cualquier caso, este episodio que es conocido, sobre todo para los especialistas, es una señal clarísima de que en esta parte Cervantes estaba intentando redefinir el ritmo y el rumbo de su novela, debilitando, si se quiere, a sus personajes principales en favor de otras posibles historias, intentando en cualquier caso combinar la unidad de la historia con la variedad de sucesos o de tramas que se podían presentar de una manera más compleja que por la simple yuxtaposición de episodios, y otro, y otro, y otro, y otro. ¿Qué va? Historias que a partir de este momento se empiezan a entrelazar, se contienen unas en otras, multiplicidad, por lo tanto, de voces narrativas. Como os decía el otro día también, el descubrimiento de Cide Hamete Benengeli es algo que solo será realmente provechoso para Cervantes, que es un descubrimiento en la línea de la parodia, que tiene que ver con el modelo como los libros de caballerías solían presentar a quienes explicaban esas historias. Es algo que Cervantes incorpora en la primera parte y le saca un rendimiento muy modesto, pero en la segunda parte, en cambio, Cide Hamete Benengeli es otra cosa. Ello no quiere decir que en la primera parte no notemos una reflexión sobre el narrador, en este caso a través de su multiplicación. Muchos son los que cuentan historias y no tenemos solo el problema de esos 2 narradores o 3, el autor que identificamos con Cervantes, un primer narrador, Cide Hamete Benengeli, la traducción del árabe al castellano. Estamos ante, pues, un momento en el que se suman una serie de elementos y se nos ofrece un crisol de géneros literarios o de subgéneros literarios narrativos. Bien, veámoslo un poco, dediquemos unos minutos a cada una de las secciones en que nos encontramos esto, empezando por el capítulo de los galeotes. Excelente capítulo, el 22, construido ya con una notabilísima perfección respecto incluso a otros episodios en Sarta. Quizás menos memorable, pero es un episodio construido fundamentalmente a través del diálogo o de la polifonía, a múltiples voces, en donde otros empiezan a contarnos cosas. Y menudas cosas, las que cuentan hasta 6 personajes que forman parte de esa traílla. Hablan de una docena de presos que llevan a galeras, 6, media docena, el último, Ginés de Pasamonte, tienen derecho a explicarse. En el capítulo podemos destacar, y supongo que estaréis de acuerdo, una serie de elementos. Uno que ya hemos ido viendo en Cervantes, que es el tema de la libertad, que está en el mismo epígrafe. De la libertad que dio Don Quijote a muchos desdichados que mal de su grado los llevaban donde no quisieran ir. Leído el epígrafe, no sabemos qué esperar, o en todo caso no esperamos a unos delincuentes profesos y confesos, como son aquellos gente forzada del rey que llevan a galeras que se nos presentarán acto seguido. Hay una ambigüedad, no podemos llegar a determinar, más bien creo que podemos determinar que no, que Cervantes simpatizara con la causa de los condenados a galeras, en todo caso sentía compasión por ellos, no se está dudando de la justicia del rey, aunque lecturas, digamos, en este sentido se puedan, a partir de lo que el texto tiene, alimentar, pero yo creo que serían erróneas. Lo que se está poniendo de manifiesto
es a través de la locura de Don Quijote, porque Don Quijote no entiende que alguien tenga que hacer algo por fuerza, deja de lado la pena a la que puedan ser reos y por lo tanto considera que es llegado el momento de que intervenga, porque esa es su función. Él tiene su manual de caballero andante y aunque los manuales de caballeros andantes ningún caballero tuvo nunca que liberar a unos presos que iban a galeras, sí probablemente a presos de infieles, presos de enemigos, presos de encantadores, desde luego que sí. Don Quijote aplica una norma que a Cervantes le importaba mucho, la que habíamos encontrado en Marcela, el derecho a la libertad, el derecho al propio ejercicio. Este elemento se puede alargar más o menos, no me voy a extender particularmente, se puede comentar después. Pero junto con ello hay otro que me parece muy relevante, es a lo que me refería al mencionar el carácter multinarrativo, multinarratorial que tiene este capítulo. El modo como se nos presenta en todos los casos un juego de confusiones. Todos los delincuentes dan una respuesta a las razones por las que están condenados a galeras, que son irónicas en el mejor de los casos. Y el primero, ¿por qué está a galeras? Por enamorado. Por enamorado alguien tiene que ir a galeras. Bueno, es que me enamoré de una cesta de ropa y me enamoré tanto que no me la podían separar ni siquiera si me aplicaban tormento. Ni usted, porque está, bueno, él no quiere hablar, pero ya lo diré yo, por cantante. ¿Cómo que por cantante? Sí, cantante y músico. ¿Qué quiere decir? Que cuando lo torturaron confesó su crimen. En el ansia canta su razón, cosa que hace que los demás se lo reprochen, porque como se dice también en el episodio, si la diferencia está entre decir sí o decir no, parece que es un caso en el que la tortura como instrumento judicial se aplicaba sistemáticamente en la época, era la manera de asegurarse de que los reos decían la verdad, incluso era un acto preventivo, horror. Hay un libro espléndido de un antiguo presidente del Tribunal Constitucional Español, historiador del derecho, asesinado por ETA, Francisco Tomás y Valiente, tiene un libro que se llama La tortura judicial en España, donde explica muy bien todo esto. Bien, en todo caso, y volviendo al galeote número 2, canta y en lugar de decir no dice sí y por lo tanto se busca su propia ruina. Y así sucesivamente con los demás personajes. Me faltaron 10 ducados. Bueno, pues yo le puedo dar 20 a usted ahora mismo. No, pues que me faltaron en un momento determinado para sobornar al juez, claro. No los tengo ahora que los necesitaría. Y así todos y cada uno de ellos van contando sus historias en un juego de espejos, que tiene mucho que ver con lo que vamos viendo, que se va armando en la mente de Cervantes mientras avanza en su novela. Esta capacidad para obtener de un juego inicial muy sencillo una serie de recursos que nos alejan de la parodia, se enroscan con el humor, se multiplican como juegos de espejos y nos llevan a los territorios del perspectivismo, tan característico de la segunda parte, de esta primera parte, de la segunda parte de la novela que comentamos estos días. A partir de ahora es muy manifiesto ese juego de perspectivas. Hoy veremos 2 o 3 ejemplos muy buenos, uno muy señalado, el de la carta que se tiene que llevar Sancho. Por un lado, un testimonio puramente ideal, la carta que escribe Don Quijote a Dulcinea como si fuera Amadís escribiendo a Oriana, parodiando ese modelo, y por el otro lado, en el embés, y eso es un símbolo perfecto, la libranza pollinesca, la petición oficial que hace, oficial no, digamos privada, pero en los términos oficiales que son del caso, que hace Don Quijote para que su sobrina le entregue los asnos a Sancho. Y otros momentos, pero el episodio de los galeotes claramente activa este tipo de juegos. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la mentira? Mienten todos, cuentan la verdad a su manera. Y eso es interesante, y eso desconcierta a Don Quijote y nos hace reír a nosotros, que adoptamos una posición distinta a la del caballero, pero nos mezclamos también con ciertas posiciones del caballero. No nos es tan ajeno en su locura, porque lo vemos sorprenderse incluso ingenuamente, en este caso, de aquello que le están contando los demás. Y de paso, Cervantes despliega un cierto conocimiento de la vida de Lampa que en otros momentos podría demostrar. Este sería libertad, llamémosle ya perspectivismo, o un juego irónico a través de la multitud de voces narrativas. 6 pequeñas historias no es poco. Y en tercer lugar, y sobre todo en el capítulo 22, ese inicio de juegos con otros géneros literarios. Los delincuentes no son exactamente pícaros, pero el pícaro era un tipo de delincuente en principio.
Ánimo, no pasa nada. Pero habría que apagarlo, eso sí. Gracias, no pasa nada, a todos nos puede ocurrir y no es problema. Pero que no suene más, si es posible, que no nos llamen más en una hora, por lo menos. A través del personaje, bueno, que igual intenta comunicarse con nosotros, de Ginés de Pasamonte. Ginés de Pasamonte es el autor de una novela picaresca, según lo podemos ver en el episodio y según se nos cuenta. Es un paso breve por parte de Cervantes por la cuestión de un género que también estaba en boga en ese momento. Lo que quizá habría sido más esperable es que Cervantes hubiera escrito, si se iba a imponer un modelo de narrativa extensa, una novela picaresca. Él ya había escrito su novela de pastores, que era La Galatea. El tema pastoril le interesaba, como demuestra sobre todo la historia de Grisóstomo y Marcela, según hemos visto. ¿Cabía alguna historia que tenga que ver con el mundo oriental? Historias de aventuras bizantinas, de cautivos, también están en la primera parte del Quijote, la historia del capitán cautivo, que oiremos junto con la del curioso impertinente en la venta, pero el modelo de éxito justo en 1605 eran las novelas de pícaros, el modelo que había iniciado el Lazarillo, pero que se había convertido en verdadero género en 1599 con la publicación por parte de Mateo Alemán del Guzmán de Alfarache. Su primera parte, con una continuación ajena a Alemán en 1602 y una continuación posterior del propio Alemán. Es decir, la novela picaresca se convierte en un motor narrativo importante muy a principios del siglo XVI. En 1605, cuando se publica El Quijote, es casi seguro que Quevedo está escribiendo El Buscón, si no lo está completando, aunque no se publicará hasta mucho más tarde, pero las fechas parecen bastante claras, y es seguro también que Cervantes corre para acabar su novela para evitar salir después de una novela picaresca protagonizada por una mujer, la pícara Justina. Es decir, es el género de moda exactamente en ese momento. ¿Que a Cervantes le interesa? No sabía decir yo si mucho o si poco, pero que en cualquier caso le interesa en menor medida que el tipo de experimento que él quiere hacer. Casi podríamos decir que el propio Quijote, sin ser para nada una contranovela picaresca, porque no tiene que ver con eso, en todo caso es una contranovela de caballerías, si quisiéramos verlo así, pero que por omisión, por falta de alusiones prácticamente al género en boga, nos está indicando que quería seguir otros caminos. Hay, con todo, este pasaje, que es fundamental, en el que vemos cómo Ginés de Pasamonte cuenta qué es lo que está haciendo. Ha escrito toda su vida hasta ese momento. Cervantes reconoce los códigos perfectamente de la picaresca, una narración en clave autobiográfica, una voz, una conciencia que cuenta en un tono de complicidad y marcadamente irónico los avatares de una vida común, fundamentalmente marcada por la desgracia, el aprovechamiento ajeno, el propio aprovechamiento de los demás, el recorrido de un delincuente. Ginés, el más peligroso, el que va con mayores prisiones quiere decir hierros que lo sostienen, de todos los que van a galeras y que va por 10 años en galeras, como dicen aquí, es muerte civil, es imposible sobrevivir a 10 años en galeras. Si alguna vez habéis ido al museo marítimo que hay aquí en las Drasanas, ved lo que se cuenta junto a esa reproducción de la capitana de Juan de Austria de Lepanto sobre cómo funcionaban los galeotes y qué tipo de vida era esa. Hay otros momentos en Cervantes en que ese mundo se recuerda, porque él, no como galeote, sino como soldado, había estado en galeras, había combatido en el mar y sabía perfectamente cuáles eran las condiciones. Ginés está condenado a muerte sin que lo maten, que sirva primero al rey y que luego muera. Esa es la condena. Pero, en la esperanza de volver, deja su autobiografía depositada para tener cierto dinero y confía en rescatarla, aunque fuera por muchísimo más precio, sin ninguna duda. Ahí se nos están dando unos indicios y un tipo de juegos interesantes. Voy a leer muy brevemente el juego que se establece. Ginés es un personaje, lo habréis notado, que tiene una entidad. Es arrogante, se nos describe físicamente como ningún personaje prácticamente se ha descrito hasta ese momento en el Quijote, con el detalle de un ligero estrabismo.
su corpulencia, y se le confiere una capacidad elocuente. No es un cualquiera, es un tipo de ladrón astuto y da mucho el perfil que se puede esperar de un héroe o un antihéroe de la literatura picaresca del tiempo. Parece que Cervantes quiere decirnos, aquí tenéis unas vislumbres de otro género, pero que yo no voy a recorrer, o no en este momento, lo voy a desechar. Pero en cualquier caso la figura tiene enorme fuerza, que es una señal de que Cervantes también ha procesado el género, como enseguida podremos ver. Hablan con Ginés, a medias Don Quijote haciendo preguntas, a medias Ginés replicando a una de las guardas, con quien mantiene un duelo y una tensión evidentes. Ginés es suficientemente astuto como para tensar la cuerda de sus captores, tensarla en sentido dialéctico, pero sin llegar a convertirse en reo de todavía más condena. Y dice, y si la mía quiere saber, si mi vida quiere saber, se lo dice a Don Quijote, sepa que yo soy Ginés de Pasamonte, sepa que yo soy Lázaro de Tormes, sepa que a mí me llaman Pablos de Segovia. Es el modelo característico, tampoco hoy nos resulta extraño, pero la autobiografía y la autobiografía fingida de un personaje de las más bajas capas sociales, o, sin ser de las más bajas capas sociales, que ha asumido un camino cercano a la delincuencia, solo se da en ese momento en la literatura española y como un género emergente. Por lo tanto, sepa que yo soy Ginés de Pasamonte y lo que sigue, cuya vida está escrita por estos pulgares, que he escrito yo de mi misma mano, tiene un gran relieve, marca un modelo que Cervantes va a desechar inmediatamente, quizá como una señal en un libro hecho de libros a sus posibles lectores. No aparecen tampoco, no había muchas, pero no aparecen novelas picarescas en el escrutinio de la biblioteca. No le convenía, no tendría sentido la caracterización del hidalgo, que sí podía leer épica, podía interesarse por la literatura pastoril, pero por ese tipo de otra literatura emergente muy probablemente estaría fuera de lugar, lo que nos puede permitir una cierta conjetura y reflexión sobre los públicos de cada uno de los géneros, pero ese sería también otro camino. Dice verdad, dijo el comisario, que él mismo ha escrito su historia que no hay más que desear, la ha escrito a la perfección, y deja empeñado el libro en la cárcel, en 200 reales. Y le pienso quitar, es decir, lo he dejado en prenda y pienso desempeñarlo, si vuelve, cosa que no se espera. Dijo Ginés, sí quedará en 200 ducados. El real es moneda de plata, el ducado es moneda de oro, es decir, no si fuera un metal de precio muy superior. ¿Tan bueno es?, dijo Don Quijote. Es tan bueno, respondió Ginés, que mal año para Lazarillo de Tormes y para todos cuantos de aquel género se han escrito o escribieren. Los pocos que se han escrito, fundamentalmente está pensando en Mateo Alemán, o escribieren, quizá porque tiene noticia de que en ese momento otros ingenios, en Madrid, en Sevilla, en Valladolid, están interesados por escribir ese tipo de literatura. Lo que sé decir a voacé es que trata verdades y que son verdades tan lindas y tan donosas que no pueden haber mentiras que se le igualen. Y esta es la cuestión. Tenemos aquí una lección de literatura por parte de Cervantes, muy, muy sucinta. Y esta es una diferencia fundamental con el Quijote. Lo que le sé decir es que trata verdades. Es decir, frente a lo que Cervantes está haciendo, en donde lo único verdadero es la literatura, podríamos decir, la picaresca tiene esa visión, o aparentemente tiene la visión, de contar historias reales. Otra cosa es que fueran fingidas. Aquí da como un modelo posible el de un auténtico pícaro que cuenta su propia historia. Y ahí, sin ser muy fiel a lo que realmente eran las novelas picarescas, porque ni Mateo Alemán, ni Quevedo, ni Francisco López de Úbeda, que es un seudónimo detrás del que se esconde el autor de La pícara Justina, son ellos pícaros, ni son autobiografías verdaderas. Pero aquí, quizá jugando a la confusión, a través de sus personajes, a Cervantes le interesa contar que esto no es poesía, es historia. Esto no es ficción, es realidad. Señalando, por lo tanto, de esa manera, aunque no sea justo, un camino que a él no le interesa recorrer, porque lo que le interesa a él precisamente es mostrar imposibles que resulten verosímiles. Aquí estamos ante hechos que son verdaderos y que a veces pueden resultar disparatados o no. Tan extremos. La literatura picaresca es una literatura extremosa
que de algún modo es menos verosímil, a pesar de ser más realista, y esto daría para una reflexión más larga, luego podríamos hablar, pero no me quiero extender más de lo necesario, que el modelo nuevo que Cervantes estaba intentando construir a partir de la refutación verosímil de los libros de caballería, situándolos de otro modo, en la locura de un personaje, en un contexto realista, pero no necesariamente verdadero. Lo poco que nos dice nos está explicando cómo entiende esa ficción Cervantes. ¿Y cómo se intitula el libro?, preguntó Don Quijote. La vida de Ginés de Pasamonte, respondió él mismo. ¿Y está acabado? Este momento es estupendo. ¿Y está acabado? ¿Qué contesta Ginés? No, yo estoy vivo. Una autobiografía no puede estar acabada. Eso luego lo explicaba Walter Benjamin, entre otros, Paul de Man después también, sobre cómo la característica de la autobiografía es que es un género que cesa, pero no se acaba, porque nadie escribe hasta el momento en que expira. Las autobiografías se acaban en un punto, pero el juego, la paradoja que está destacando Cervantes, tiene unas consecuencias literarias. Ha pensado el género. Otra cosa es que a nosotros nos pueda parecer que se equivoca en su juicio, pero claramente marca unas pautas. ¿Y está acabado?, preguntó Don Quijote. Y como el que pregunta es el loco, tampoco ocurre nada. ¿Cómo puede estar acabado?, respondió Ginés. Si aún no está acabada mi vida, lo que está escrito es desde mi nacimiento hasta el punto que esta última vez me han echado en galeras, y tiene la intención de dedicar el tiempo en que cree que sobrevivirá a las galeras a escribir la continuación de lo que le vaya ocurriendo. No es baladí recordar que el personaje de Mateo Alemán, Guzmán de Alfarache, escribe sentado en el remo de unas galeras. Es decir, es alguien que ha sido condenado y que escribe su autobiografía como un proceso de confesión culpable de un camino equivocado. Luego el género se libera de este tipo de especulaciones moralistas que no estaban en el Lazarillo, que sí son la impronta que le interesa destacar a Mateo Alemán, entre muchas otras cosas, y que son en cualquier caso sendas que a Cervantes no parecen interesarle demasiado. ¿Por qué? Es territorio de larga reflexión, he dado algunas pautas. Otra que podemos considerar, atendiendo menos a defectos, porque no lo son, de la picaresca, sino al gusto por ciertas maneras de presentar la realidad, el tipo de realismo que todo creador mimetiza. La opción de Cervantes siempre es dialógica, la novela picaresca no lo es. La novela picaresca es perspectivista, pero porque estamos sumidos en una conciencia que nos cuenta los hechos que le han ocurrido y que posiblemente los cuenta con un sesgo que en los buenos novelistas se puede apreciar por parte del lector, la ironía permanente del Lazarillo. En Alemán todo se cuenta demasiado, siendo una novela soberbia. Es un tipo de opción que claramente tiene poco que ver con, digamos, la poética de autor que Cervantes pueda tener. A Cervantes lo que le gusta es el juego de voces, y la novela picaresca se presta en menor medida que esto. Fijaos que las pocas veces e importantes que Cervantes ensaya algo parecido a ambientaciones o novelas siempre breves de tipo picaresco, no hay un solo protagonista, no hay una voz narrativa en primera persona, sino que tenemos esta multifocalidad característica de Cervantes. Rinconete y Cortadillo son dos, son las aventuras de ambos, aunque hay un narrador que las cuenta, pero su dialogar constantemente genera una visión del hampa que no es unívoca, como la que nos puede ofrecer Pablos en el caso del Buscón, o otras novelas en la tradición posterior del género. Si pensamos en La ilustre Fregona, que es otra novela ejemplar, de pseudo tema picaresco, son dos estudiantes que se hacen pasar por pícaros, no así Rinconete y Cortadillo, que son dos pobres, dos jóvenes, dos niños. También las opciones de las edades de los personajes y sus orígenes muestran un juego y una variedad muy típicamente cervantinas con los modelos del género. En fin, digo Rinconete y Cortadillo, pero digo Carriazo y Avendaño, que son los nombres de los dos protagonistas de La ilustre Fregona, en donde hay otro tipo de juego, pero siempre multivocidad y sobre todo esa obra genial que es el final de las novelas ejemplares. Tanto La ilustre Fregona como Rinconete y Cortadillo son novelas de las ejemplares, pero la última, Casamiento engañoso y Coloquio de los perros, sobre todo la parte llamada Coloquio de los perros, donde dos perros / pícaros, pero son perros, no son seres humanos, cuentan, uno de ellos cuenta mientras el otro escucha y le pide que precise y lo interrumpe y le dice que cambie el relato,
la historia de una vida. La historia unívoca de una vida no interesa a Cervantes. Por lo tanto, la picaresca le interesa en menor medida que otros terrenos que está explorando. Y esto es importante. Parece despedirse del género. Parece decirnos que lo que ese género a él le brinda tiene unas limitaciones, mientras que aquí está descubriendo otras posibilidades. Es pues un capítulo que en este sentido nos da mucho juego teórico. Y lo dejaré aquí, no sin señalar también una especulación más erudita que se ha hecho y que sobre todo debemos a Martín de Riquer, el ilustre y eximio cervantista que honra tanto a esta ciudad, que ha honrado tanto a esta ciudad siempre, quien sostenía que tras Ginés de Pasamonte, tras este personaje, hay alguien en clave y que Ginés de Pasamonte es el modo que tiene Cervantes de presentar a un antiguo compañero suyo de armas, Jerónimo de Pasamonte, no Ginés sino Jerónimo, que también estuvo preso en Argelia, en el norte de África. Si Cervantes estuvo 5 años, Pasamonte estuvo 15, una barbaridad, hasta que fue rescatado, y que había escrito, y es muy interesante de leer de sus propios pulgares, una historia de su cautiverio, que no tiene nada de picaresca, es el relato de un viejo soldado de sus experiencias. Rencillas, juegos, nada más se nos dice, pero Pasamonte es el único personaje, aparte de los protagonistas y del núcleo más cercano, Cura el barbero, pero que también desaparecen, es el único personaje que está en la primera y en la segunda parte. Hay una continuidad. Riquer señalaba que posiblemente fuera Jerónimo de Pasamonte y luego se ha especulado con que este Jerónimo Ginés de Pasamonte, este Jerónimo, fuera el autor que se encuentra debajo de Alonso Fernández de Avellaneda, es decir, fuera el autor de la continuación apócrifa. Se estuviera aquí dirimiendo un enfrentamiento. Cervantes se ríe de este señor a través del personaje del pícaro, el que va cargado con más cadenas, y este señor se venga escribiendo una imitación. No se ha podido demostrar, es una hipótesis interesante que merece toda la atención viniendo como viene de Riquet, que desde luego fundamenta, él nunca llega a afirmar que esto sea así, pero señala una pauta que desde luego se podría rastrear y que es sin duda muy sugerente. Tiene algunos elementos en contra. El más importante de todos es que no se conoce demasiado que este Pasamonte, el de carne y hueso, mantuviera vida en los círculos literarios. Es muy claro que Avellaneda es alguien que está en el entorno de Lope de Vega, alguien mandado por Lope de Vega en cierto sentido. Si fuera Jerónimo de Pasamonte sería una especie de francotirador, un outsider del sistema literario que se burla de un antiguo compañero de armas. No parece ser el contexto que el prólogo de Avellaneda, la réplica de Cervantes a Avellaneda dan a entender. No sabemos. Y luego también, por lo que nos dice el propio Jerónimo de Pasamonte en un texto suyo, está prácticamente ciego antes de 1614, cuando se publica la novela, y esa es una restricción significativa para no poder escribir una continuación del Quijote, evidentemente. En fin, en cualquier caso es otro elemento que se ha traído a colación. Son capítulos, como veis, atravesados por mucha tensión narrativa y mucha tensión especulativa sobre lo que puedan significar. Bien, esto por lo que toca a los galeotes, que es capítulo que desde luego pide extensión, y ahora, más rápido, en 25 minutos, iremos adentrándonos en los demás y en los otros elementos que merecen seguimiento. Después de lo ocurrido, que tiene unas consecuencias terribles, porque Don Quijote libera a 12 presos a galeras y tiene un enfrentamiento él mismo físico con miembros con los comisarios y los hombres del rey, la intervención de la Santa Hermandad es inevitable y Sancho se lleva a su señor hacia Sierra Morena. Cambiamos de escenario y a partir de aquí entramos en todas estas otras historias que han empezado a brotar en los relatos de los presos. Y la fundamental de las historias que nos encontramos después es la historia de Cardenio, o el personaje que primero aparece. En el capítulo 23, sobre todo en el 23, también en el 24, que es el que nos presenta una parte de la historia de Cardenio, vamos encontrándonos con un ambiente muy distinto. Se ha querido destacar, y a mí me parece digno de que se destaque aquí y que lo repaséis vosotros también, si queréis, en una posible segunda lectura. Son pautas que yo os iba dando también en la guía de lectura que acompaña
precediéndola a cada una de estas clases, el modo como la historia de Cardenio se nos va presentando de un modo casi detectivesco, a través de una serie de indicios. Don Quijote y Sancho alzan los ojos, lo mismo que se dice al final del capítulo 21, cuando ven a la traílla de los galeotes. Sancho alza los ojos y ve que su amo está con la lanza rascando algo, un cojín, que era una especie de alforja para quien iba en mula, del que contiene una maleta que a su vez está unida al cojín con una argolla. Se ha roto todo y se puede ver lo que hay dentro de la maleta. Hay una especie de proceso especulativo. ¿Qué tiene esa maleta? Unas camisas de lino de buena calidad y dinero. Y Don Quijote dice, probablemente el propietario de esto fue asaltado y lo mataron. Y Sancho dice, no, porque hay dinero. Si lo hubieran matado le habrían quitado el dinero. Y Don Quijote dice, tiene razón, vemos a los personajes intentar construir una historia de lo que puede haber pasado. Mirando más, aparte de, digamos, del botín que le interesa a Sancho, porque ese dinero es lo único que gana en toda la primera parte, pobre, aparte de los palos y de las pérdidas sucesivas que vemos, es la aparición de un libro de memoria en donde primero se nos lee un soneto, después se nos muestra una carta que resume algunas de las claves fundamentales de la historia que después se nos contará. Aquí estamos ante un Cervantes que está construyendo muy claramente, son pasajes muy claramente meditados, los distintos indicios, graduando la información. Es una nueva apuesta, no es la yuxtaposición o la pura digresión a la manera, por ejemplo, que se encontraba en verso, en una obra que influyó muchísimo en Cervantes y en otros, en el Orlando Furioso de Ariosto, traducido muy pronto, a mediados del siglo XVI, al castellano y traducido además en verso, en donde todas las historias se pierden en ramificaciones que luego, sin embargo, se recuperan. Aquí tenemos otro tipo de apuesta. Cervantes quiere introducir la historia de Cardenio, que es una historia muy compleja, o la historia de 4 personajes, y lo hace graduando muy bien los efectos. Eso es lo que os llamaría que contemplarais. Estamos en una parte de la novela que está cambiando, pero donde al mismo tiempo, aunque algunos elementos puedan haber sido movidos de lugar, aquí tenemos a Sancho subido y bajado del burro, de modo incongruente. También tenemos un proceso muy detallado de presentación de indicios. Lo detectivesco, no vemos a Cardenio, pero lo oímos a través de un soneto y de una carta. Luego lo vemos correr con un aspecto absolutamente fascinante, las ropas hechas jirones, con el aspecto de un salvaje que parece salido de las novelas sentimentales de finales del XV y de principios del XVI. Realmente despierta el interés del lector. Al cambiar de modalidad narrativa, Cervantes nos atrapa. Voy a colocar aquí algo que no pertenece a aquello que estoy construyendo, porque creo que debo hacerlo, pero lo haré de una manera que nos lleve a fascinarnos con esa historia. La visión de Cardenio, casi valdría la pena leerla, pero no lo hago, ya la podréis buscar, es el capítulo 23. Después encuentran la mula muerta, con lo cual los distintos indicios se van enlazando y se encuentran con un cabrero anciano, que es quien les cuenta una parte de la historia de Cardenio. Y cuando está acabando de contarles lo que él sabe, es decir, cuando las hipótesis de Don Quijote y Sancho se confirman con lo que les cuenta el cabrero, aparece Cardenio ante ellos, un poco a la manera en que también veíamos aparecer a Marcela en otra historia de cabreros y de pastores. Hay unas ciertas similitudes que también abonan que toda esta materia pudiera haber estado más o menos por el mismo lugar y que luego Cervantes la hubiera removido un poco. El momento de la aparición de Cardenio y el arranque de su historia también es un momento muy impresionante. Es el final, os lo voy a leer también porque es muy breve, el final del capítulo 23, camino del 24. Todo el 23 es indicios y aparición del roto de la mala figura. Deliberadamente el narrador, no Don Quijote, no el cabrero, no Sancho, llama a Cardenio con unos términos muy parecidos a aquellos con los que se designa al propio caballero de la triste figura. También se lo llama el caballero del bosque en el sentido de el de la montaña, el de la floresta, el del lugar poblado de árboles. Caballero del bosque hay uno en la segunda parte y es Sansón Carrasco. Juega a presentarlo como un personaje con elementos enajenados también propios de Don Quijote. Y luego lo veremos también en el momento en que la narración de Cardenio
sea interrumpida por Don Quijote cuando Cardenio menciona que Luscinda estaba leyendo el Amadís. Don Quijote salta como un resorte. Ahora ya entiendo por qué es tan maravillosa Luscinda, claro. Si leía el Amadís, solo podía ser. Y eso provoca una salida completamente de tono, un brote de locura por parte de Cardenio, que llega a las manos con Sancho, con el Cabrero y con Don Quijote y desaparece tan tranquilamente, ¿no? Entonces el personaje nos es representado, se establece un paralelo entre él y Don Quijote, se le deja hablar una parte de una historia triste que no se puede completar, que contiene una serie de elementos misteriosos que se irán resolviendo a lo largo de varios centenares de páginas, a lo largo de unas 180 páginas, hasta que la historia culmine, y que además nos deja con la miel en los labios. Es decir, el control de la información por parte de Cervantes aquí es el de muy buen novelista a la hora de integrar elementos distintos. Aquí la novela tiene ya otra dimensión. Nos puede gustar más, nos puede gustar menos. También podremos decir, como Cervantes decía, que habían dicho los lectores, vengan más quijotadas, vengan más refranes y más necedades de Sancho y cuéntense menos historias, no malas, pero que no corresponden al lugar, que es la crítica que al parecer todos estos elementos intercalados, cuya máxima expresión veremos en la sesión del próximo día, pudieron llegar a tener. Pero si el curioso impertinente y la historia del capitán cautivo son unidades narrativas con una voz, la de Cardenio, Dorotea, Don Fernando y Luscinda es una estructura muchísimo mejor entreverada, porque en ella Don Quijote tiene una cierta participación por estas similitudes o por el modo como Don Quijote tiene cierta participación o estos tienen participación en la historia de Don Quijote, por el modo como luego Dorotea será utilizada como anzuelo para sacar a Don Quijote de Sierra Morena. Y de esa manera una y otra historia se encajan. Eso es interesantísimo. En la segunda parte no necesitará este tipo de recurso. El control polifónico de Cervantes será mucho mayor. Ha aprendido mientras escribía o ha llevado la novela a otra dimensión mientras la estaba escribiendo. Pero aquí vemos un resultado realmente admirable. Son capítulos muy buenos. Nos puede interesar menos o más la historia de Cardenio, nos puede parecer más arquetípica, pero estamos ante un contexto constructivo enormemente interesante. Fijaos cómo acaba la escena del final del capítulo 23. Voy a leer el último párrafo. Cuando aparece, y de nuevo indicios, va con la ropa hecha a jirones, pero en cierta pieza de ámbar los circunstantes descubren que el personaje no podía ser de baja clase. Hay una constante especulación sobre quién es este tipo. Se nos ha contado todo sobre la locura de Don Quijote. Aquí Cardenio se nos representa como un enigma. Eso es fascinante y puede explicar algunas cosas que después contaré. Dice, en llegando el mancebo a ellos, les saludó con una voz desentonada y bronca. Claro, lleva muchas semanas sin hablar con nadie. No se olvida de estos detalles verosímiles. Nunca Cervantes o su narrador, pero con mucha cortesía. Don Quijote le volvió las saludes con no menos comedimiento, y apeándose de Rocinante, con gentil continente y donaire, le fue a abrazar y le tuvo un buen espacio estrechamente entre sus brazos, como si de luengos tiempos le hubiera conocido. Lo abraza. La señal de hermandad es única, no la encontramos en otros momentos de esta novela. Algo se nos quiere estar recalcando aquí por parte de Cervantes, sin decirlo directamente. Son estructuras simétricas. Son personajes que se reflejan el uno en el otro. Cardenio lo aparta y se miran durante un rato. Son posiblemente dos caras con dos recorridos distintos, dos formas de locura, dos formas de enamoramiento también. Un amor no trágico, un amor trágico, dos formas de amor imposible, uno por ideal, el otro porque se cree imposible de realizar, en el caso de Cardenio, y así sucesivamente. No lo cuenta, no hace falta, simplemente nos los pone y luego le deja hablar. El otro, a quien podemos llamar, dice el narrador, el roto de la mala figura, como a Don Quijote el de la triste, no se puede recalcar en mayor medida esta similitud. Después de haberse dejado abrazar, le apartó un poco de sí y puestas sus manos en los hombros de Don Quijote, le estuvo mirando como que quería ver si le conocía. No menos admirado quizá de ver la figura, talle y armas de Don Quijote, que Don Quijote lo estaba de verle a él. Es un momento que nos arrebata. Los personajes adquieren una dimensión veraz, muy sorprendente, y estamos ante dos locos. No nos reímos exactamente en este pasaje, simplemente nos dejamos llevar por el gusto de lo que está pasando y lo que vamos a escuchar inmediatamente después.
En resolución, el primero que habló después del abrazamiento fue el roto y dijo lo que se dirá adelante. Y entonces empieza la narración de esta historia en la que Cardenio, como Píramo y Tisbe, pero sin un final aparentemente trágico, en algún momento de la historia tememos que sí, ha tenido un amor desde la infancia, Luscinda, en el lugar en el que vive, es gente acomodada, pero ese amor se tuerce por la aparición de el hijo de un grande de España, o de un gran título, como se dice, don Fernando, que se granjea la amistad de Cardenio, que viene de una historia turbia con una aldeana en otro pueblo, la hija, una aldeana no exactamente, es decir, alguien como Marcela, la hija de unos agricultores ricos, pero desde luego no noble y por lo tanto despreciable, con la que parece haberse acostado después de haberle hecho promesa de matrimonio que no ha querido cumplir, y este mismo don Fernando le roba Luscinda a Cardenio, y Cardenio presencia el momento del matrimonio entre su enamorada, que cree haber perdido para siempre, y aquel en cuya amistad confió y que lo ha traicionado. Nos queda otro elemento, que es esa mujer engañada por don Fernando antes de que se prometiera con Luscinda, que es Dorotea, a la que encontraremos unos pocos capítulos después. Esas son las bazas con las que nos cuenta el inicio de esta historia, que, como os digo, se interrumpe también, cuenta durante el capítulo 24, sin llegarnos a cansar con un relato muy extenso, porque para cuando la historia se pone más interesante, hay esa mención a la Amadís, Don Quijote interviene, aquí está combinando muy bien el peso en voces ajenas con el peso en las voces protagonistas, suelta sus disparates que desentonan y que provocan una reacción airada del loco que contiene también Cardenio, que ha enloquecido de amor, no por leer libros de caballerías, no por vivir sueños de amor en las novelas, sino por algo muy distinto, porque cree que ha perdido toda esperanza, está desesperado y solo espera la muerte, pero a diferencia de Grisóstomo, no quiere acabar con su propia vida. El diálogo implícito entre personajes distintos de estas historias intercaladas o esparcidas a lo largo del Quijote también es importante. Grisóstomo y Cardenio pueden ser vistos en algún modo como también opciones distintas ante una misma desazón sentimental. Las razones por las que Cardenio y Grisóstomo no pueden acceder a su amor también son muy distintas, porque las posiciones de las dos mujeres también lo son. En el caso de Luscinda, una fuerza mayor, la voluntad de sus padres, le ha impedido hacer realidad su deseo, aunque tiene un plan para, ya que no se puede casar con Cardenio, tampoco acabar siendo la mujer de Fernando. Y en el caso de Marcela, en cambio, es una opción manifiesta por la libertad con independencia del deseo ajeno si ella no lo manifiesta. Esos elementos están muy bien en el capítulo 23 y en el capítulo 24. Diré sobre esto, por último, sobre esta sección, y luego saltaremos a una última cuestión, que la historia de Cardenio, yo he intentado hacerla todo lo fascinante que se puede, no sé si lo es, pero fascinó a alguien más en la época de Cervantes y de un modo muy relevante, alguien que, nada menos, era William Shakespeare. Shakespeare y Fletcher, John Fletcher, compusieron sin duda a cuatro manos, tampoco era tan raro en la época y eso ocurre más de una vez y cada vez se está demostrando más que Shakespeare escribió algunas obras junto con Marlowe al principio de su carrera y tiene varias de las finales ya compuestas con otros autores, como era una norma colaborativa en el teatro inglés entonces, y también lo fue en el teatro español en la generación posterior a Lope de Vega. 3 actos, uno para cada uno de los ingenios que escriben una obra, ¿no? Diamante, Vancescandamo y Calderón, cada uno. Cómo se escribía eso colaborativamente es muy interesante. En cualquier caso, sabemos con total certidumbre que hacia 1613 Shakespeare escribió un Cardonio, una historia de Cardenio, que es, por lo tanto, una obra teatral que desgraciadamente se ha perdido, que se estrenó en el Globe y posiblemente también se representará en Blackfriars, el teatro cubierto, que tenía The King's Men, la compañía de la que formaba parte, como propietario de una octava parte de ella, William Shakespeare, y de la que solo se conserva una reelaboración del siglo XVIII. Escrita por otras manos. En cualquier caso, algo vio Shakespeare, o vio con Fletcher, en esta historia a la italiana, quizá lo menos quijotesco de todo el Quijote, pero
con un parentesco con el personaje principal que representa a Cardenio. Es importante recordar que si la obra se ha datado por los registros y cuentas que llevaba la compañía de Shakespeare sobre sus representaciones, parece que se representó en mayo de 1613, se habría escrito poco antes. Shakespeare no acumulaba, escribía para representar, como todos los dramaturgos. No tiene sentido conservar obras si no se estrenan. Son precisamente para calmar las ansias de un público que quería, nutrido para la época, que quería novedades casi a diario. Un año antes, en 1612, la primera parte del Quijote se había traducido al inglés, en la primera traducción, antes incluso que la francesa, que es de muy poco después. La francesa es de César Gaudin, la traducción al inglés es de Shelton y es de 1612. Por lo tanto, Shakespeare o Fletcher o los dos habían leído la historia de Don Quijote sin necesidad de saber castellano. No hay que especular demasiado. Era una novedad editorial, ven la historia y les pilla la de Cardenio. ¿Cómo sería ese Cardenio? Habida cuenta del modo como en Shakespeare toda historia, y eso quizá en alguna sesión se os haya contado, no estas, pero alguna vez Andreu Jaume o a lo mejor yo mismo, si se ha dado el caso de que me hayáis oído hablar sobre estos asuntos también, en Shakespeare, como también se sabe, con la excepción de La Tempestad y porque no se ha sabido encontrar, todas las obras tienen fuentes muy claras. Shakespeare no inventa nada, es decir, reformula como poca gente en la historia de la escritura occidental ha reformulado, pero las tramas ya estaban. El Hamlet de Shakespeare tiene un antecedente, se había estrenado un Hamlet unos pocos años antes, es decir, nada es de cero. Shakespeare buscaba tramas e historias que adaptar. Ese Cardenio probablemente no tendría nada que ver con el Cardenio cervantino, sino en unos pequeños rasgos, y la historia habría ido por otros lados. Es tentador pensar en esta posibilidad de comunicación entre los dos más grandes genios literarios de ese momento en dos ámbitos tan distintos, pero no se puede saber. El gran comparatista Claudio Guillén, a quien le interesaba mucho esa historia, decía siempre que lo más probable es que Shakespeare hubiera visto en Cardenio a Hamlet. Un personaje como Hamlet, decía Claudio al respecto, tiene una lógica, pero no lo sabemos. Es también un tipo de fascinación que el peso de Hamlet genera hoy en nosotros. Fue una obra exitosa, pero no más que otras de Shakespeare. ¿En qué grado estaba imbuido de ese personaje? Hoy sabemos que en Hamlet, el nombre con el hijo muerto de Shakespeare, puede haber algún tipo también de peso específico especial. En el Cardenio de Cervantes, reconocemos rasgos hamletianos, si se quiere decir así, por cuanto es un personaje dubitativo, un personaje que prefiere esperar a ver qué pasa con don Fernando en lugar de actuar. Nosotros vemos cómo le están birlando la cartera, por decirlo de un modo muy coloquial, y el personaje no actúa, se deja llevar por la melancolía. Eso nos recuerda al príncipe de Dinamarca, pero en fin, es una hipótesis. Pero la historia interesó, era novedad, se acaba de traducir al inglés, no era, por tanto, algo que se hubiera representado, y ese personaje secundario alimentó una de las últimas obras shakespearianas. Roger Chartier, el gran teórico del libro y de la lectura, tiene un librito precioso en donde especula sobre todo lo que podría haber sido ese Cardenio que no hemos conservado. Siempre de un modo muy riguroso, escribe 150 páginas sobre lo que ese Cardenio podría haber sido, sin dar pasos en falso. Es una historia apasionante también de la investigación, pero bueno, queda para otro lugar. Pero insisto en la fuerza de ese personaje, que es uno de un racimo, pero que tiene este carácter tan bien apoyado narrativamente por Cervantes en su presentación. Bien, por último, y muy rápidamente ya, hemos hablado de, he hecho la introducción, me he concentrado en los galeotes, he pasado a Cardenio y en cierto modo a Cardenio y Dorotea, es decir, he descrito la espiral de un relato que tendría que ser de 4 protagonistas y a 4 voces, pero que de momento se articula en torno a 2, cada una incompleta, la segunda completando a la primera o dando otro perfil. Gracias a Dorotea, Cardenio sabe que no toda esperanza está perdida y por lo tanto lo integra, como la propia Dorotea se integra escuchando a Cardenio, en un camino común para ser restituidos en su amor y en su honor. Pero eso lo veremos completarse después de muchas otras historias en la venta, cuando se cierren esos episodios. Hemos visto estos detalles y por último me gustaría referirme a la importancia del capítulo 25, que es uno de los capítulos más largos de la primera parte del Quijote. También se sostiene que es muy largo porque es un capítulo que posiblemente fue de aluvión.
En torno al capítulo 25 es cuando se pierde el rucio. Ahí entraron y salieron cosas. Se mueven elementos, se desplazan, se quitan, añade. Es una sección amplia, pero que contiene también un eje nuevo en la reflexión cervantina, en dos líneas fundamentales. Una, se produce la revelación sobre quién es Dulcinea. El capítulo nos presenta el modo como, después de la paliza que Cardenio le da a Don Quijote, este decide que va a imitar a Amadís. La mención de Amadís activa en él todo un proceso de asimilación que durante un tiempo habíamos olvidado y decide que como Amadís se convirtió en la peña pobre rechazado, creyéndose rechazado por su enamorada Oriana, en Beltenebros, en el caballero tenebroso, el bello tenebroso, y se dedicó a llorar y a lamentarse por la pérdida de su amor durante un tiempo, que es una clave que también coincide con la tristeza de Cardenio, no lo perdamos de vista, en un juego de espejos muy interesante. Del mismo modo, Don Quijote va a imitar la penitencia que hizo Amadís y se va a quedar en Sierra Morena, desnudo, sin su caballo, escribiendo versos, llorando, dándose calabazadas contra las rocas, como él mismo dice, y mostrando sus vergüenzas como ve Sancho y no quiere ver más, ¿no? Porque va mal vestido, el camisón se le sube cuando hace una voltereta y se le ve todo lo que no debería verse. En ese juego estupendo, entre la parodia de la realidad, una comicidad muy descarnada, muy grotesca, y otros elementos mucho más sutiles. Don Quijote, y se dice, imita por un lado a Amadís y por otro, y me he referido antes, a otro de los grandes bestsellers de la literatura europea de la segunda mitad del XVI. La obra es de la primera mitad, pero como bestseller, como difusión, es la segunda mitad, que es el Orlando Furioso de Ariosto, que nos cuenta también el modo como Orlando o Roldán descubre cómo su enamorada Angélica, la princesa del Catay, se ha acostado, como dice Cervantes, con un morillo de cabellos enrizados, Medoro, y este Medoro, satisfecho de su hazaña, ha dejado un cartel en un árbol que ha visto Roldán y este ha enloquecido. Otra locura célebre es la de Roldán por amor, al descubrir que su enamorada se la ha pegado con otro, en fácil simplificación. Y eso generaría una amplísima tradición. La obra de Ariosto es maravillosa y no, lo de menos es esta anécdota. Pero hay un mecanismo ahí que también, y es interesante, Cervantes recoge no solo la parodia o la relación con los libros de caballerías, vamos a integrar también a una literatura de entretenimiento, pero altísima en otros sentidos, con otras propuestas narrativas, con espléndido verso y además en italiano, aunque se pueda leer en castellano desde 50 años antes del momento en que se escribe el Quijote. Imita esta penitencia y en ese proceso le pide a Sancho que se vaya a lomos de Rocinante porque ha perdido a su asno, bueno, lo ha perdido y no lo ha perdido, a ratos parece que sí, a ratos parece que no, ya lo hemos explicado, se vaya en embajada a Dulcinea y le da las señas. Vive en el Toboso y es la hija de, ¿cómo se llama? Lorenzo Corchuelo, creo recordar, ¿no? Es Aldonza Lorenzo. Y entonces Sancho reacciona. A ver, esa es la enamorada en un pasaje estupendo en el que Sancho se deshace en elogios por el buen criterio que ha tenido Don Quijote, porque esa es una moza de pelo en pecho, como dice en un determinado momento, capaz de lanzar la barra, más fuerte que cualquier zagal. Es decir, coge una jabalina y la lanza como un atleta. Una cosa espectacular. La pinta con unas características muy risibles, pero es un momento de otro tipo de comicidad. El entronque en la fascinación en dos niveles simultáneos. Sancho no puede sino apreciar ese gesto. Y la réplica de Don Quijote es muy interesante, muchísimo. Si recordáis el pasaje, Don Quijote trae a colación entonces una anécdota. Lo ilustra con un cuentecillo. Aquel cuentecillo en donde se explica que una mujer, una viuda, creo recordar, de una cierta alcurnia, estamos en el capítulo 25, se enamora de un mozo motilón, es decir, alguien, un fraile seglar, un joven que está estudiando, quizá para ser fraile, pero que no ha recibido las órdenes. Un poco rollizo lo describe, ¿no? Y le dice su tutor, la persona que se ocupa de esta mujer, y cómo es posible que se haya enamorado y liado cuando tenía a su disposición bachilleres, licenciados, gente mucho mejor en el entorno. Y dice que para lo que ella necesita a ese individuo, tanta filosofía sabe y más que Aristóteles. No hace falta más. Pues, un guiño y eso lo está diciendo Don Quijote a Sancho. Le está contando a Sancho, mira, Sancho,
La cuestión es esta. Y entonces lo que él dice, el pasaje lo voy a leer, porque es breve y porque merece ser leído literalmente, por lo estupendo que es. A ver. A ver si lo encuentro rápido, no lo estoy encontrando. Porque el 25 efectivamente es largo. A ver, creo que me lo he apuntado y así será más sencillo y no tendremos problema. Ya está. Ta, dijo Sancho, es decir, tss, tss, que la hija de Lorenzo Corchuelo es la señora Dulcinea del Toboso, llamada por otro nombre Aldonza Lorenzo. Esa es. Y es la que merece ser señora de todo el universo. Bien la conozco, dijo Sancho, y sé decir que tira también una barra como el más forzudo zagal de todo el pueblo. Vive el dador, que es moza de chapa, hecha y derecha y de pelo en pecho, y que puede sacar la barba del lodo a cualquier caballero andante o por andar que la tuviere por señora. ¡Hoy de puta! ¡Qué rejo tiene y qué voz! Empieza a contar unas historias estupendas, ¿no? Y Don Quijote le deja hablar y entonces cuenta él esa historia en la que la mujer responde a su mayor, es decir, a su tutor, mas ella le respondió con mucho donaire y desenvoltura: vuestra merced, señor mío, la señora a la que se le echa en cara que se haya enamorado de un personaje muy bajo, muy soez, está muy engañado y piensa muy a lo antiguo si piensa que yo he escogido mal el fulano por idiota que le parece, pues para lo que yo le quiero, tanta filosofía sabe y más que Aristóteles. Así que Sancho, por lo que yo quiero a Dulcinea del Toboso, tanto vale como la más alta princesa de la tierra. Y entendedlo bien, no quiere decir que él quiera para lo mismo para lo que quería aquella dama al mozo motilón. Quiere decir que lo que importa es el objetivo. Y en el caso de Don Quijote, el objetivo es escoger una criatura que, lo dice, a través de la imaginación pueda ser enaltecida tanto como haga falta. Y Sancho no podría estar más de acuerdo. No hay que darle un sentido sexual a lo que explica a continuación Don Quijote, aunque lo haya introducido a través de una broma escabrosa. Esta diferencia es importante y es un caso extraordinario de autoconsciencia del personaje a estas alturas. Esto es completamente nuevo. El personaje sabe, en un grado distinto de cómo lo encontraremos retorciendo Cervantes esa espiral en la segunda parte, sabe que Dulcinea no existe. O sabe que Aldonza Lorenzo es Dulcinea en un grado que nada tiene que ver con lo que el narrador nos cuenta en el capítulo 1. Es un acto de autoconsciencia muy significativo. No habrá muchos más en la primera parte, pero aquí estamos viendo un hallazgo claro. Lo recalco, me parece digno de todo encarecimiento este punto exactamente por esto que ocurre y porque está en un contexto en el que se están produciendo descubrimientos afines. El segundo y último en este capítulo 25 que quiero comentar es precisamente la carta doble, que me parece la alegoría perfecta de aquello en lo que se está convirtiendo esta novela. Realidad e ilusión, imaginación caballeresca, realismo en unos niveles poco acostumbrados, ni siquiera propios de la novela picaresca, ante la que oponía tantos peros, que son las dos cartas que están escritas en el haz y el envés del libro de memoria de Cardenio, que luego Sancho se maldice porque se olvida el libro, se ponen a escribir, se olvidan de llevarse el libro, Sancho cree que lo ha perdido y se desespera porque piensa que ha perdido los tres pollinos de los que nunca más se volverá a hablar, por supuesto, porque es un tema cuyo sentido estriba más bien en mostrarnos ese doble juego, además de los registros estupendos. Cervantes es capaz de escribir, Cervantes, pero también Don Quijote, es capaz de escribir un perfecto pastiche. Esto no es ni una parodia, es un pastiche a la manera 300 años después de los de Proust, ¿no? Imitemos el estilo, escribamos como Amadís escribiría Oriana. Y por otro lado, escribamos como cualquier hidalgo de aldea dispondría de su patrimonio para que se ejecutara. Vale la pena leerlos, porque es que ese haz y ese envés son exactamente la imagen de lo que Cervantes está buscando conseguir, que no se da simultáneamente, se dan en las dos caras. Parece casi un juego deliberado. Bueno, está produciendo un resultado que va en esa dirección. La leo. Carta de Don Quijote a Dulcinea del Toboso. Soberana y alta señora,
El ferido de punta de ausencia y el llagado de las telas del corazón, dulcísima Dulcinea del Toboso, te envía la salud que él no tiene. Si tu fermosura me desprecia, si tu valor no es en mi pro, si tus desdenes son en mi afincamiento, maguer que yo seas haz de sufrido, a pesar de que sea muy sufrido y el lenguaje es deliberadamente arcaizante, como corresponde al modelo, mal podré sostenerme en esta cuita que además de ser fuerte, es muy duradera. Mi buen escudero Sancho te dará entera relación, oh bella ingrata, amada enemiga mía, del modo que por tu causa quedo. Si gustaras de acorrerme, tuyo soy, y si no, haz lo que te viniere en gusto, que con acabar mi vida habré satisfecho a tu crueldad y a mi deseo. Tuyo hasta la muerte, el caballero de la triste figura, que es lo único que logra recordar Sancho cuando tiene que intentar repetir en un pasaje estupendo. Empieza lo de soberana y alta señora y dice sobajada, es decir, sobada. No diría, le dice el cura y el barbero, no diría sobajada, diría soberana. Bueno, sí, no recuerda nada, pero se le ha quedado grabado perfectamente este final, tuyo hasta la muerte, y se convierte en eterno también para cualquier lector, el caballero de la triste figura. Le damos la vuelta materialmente a esa hoja y leemos esto. Mandará vuestra merced por esta primera de pollinos, señora sobrina, dar a Sancho Panza, mi escudero, 3 de los 5 que dejé en casa y están a cargo de vuestra merced, los cuales 3 pollinos se los mando librar y pagar, por otros tantos aquí recibidos de contado, que con esta y con su carta de pago serán bien dados. Fecha en las entrañas de Sierra Morena a 22 de agosto de este presente año. Es en verano, 22 de agosto, es una de las pocas fechas que tenemos en la primera parte. Acertó aquel día a ser viernes, se nos dice en los capítulos iniciales cuando va a la primera venta, y como es viernes le tienen que dar de comer pescado, y el pescado es el que era, ¿no? El abadejo, la truchuela, el bacalao. Qué impresionante contraste entre modalidades y qué libertad se está consiguiendo en esta novela a partir de los géneros preexistentes, todo ello cruzado con el diálogo que los personajes construyen. El colofón de todo este episodio, y con esto lo podríamos dejar y que nos queden aunque sean 10 minutos hoy, lo encontramos en el capítulo 31, por dar ya un salto hasta el final, el último de los que teníamos que leer. El momento hilarante en que Don Quijote, cuando vuelve a ver a Sancho, cuando regresan, ahora ya un montón de personajes a buscar a Don Quijote a Sierra Morena, le pide a Sancho que le refiera su misión, cómo ha ido la embajada. La construcción del pasaje no requiere que ahora le dediquemos más de un minuto, pero el modo como Don Quijote genera unas expectativas. ¿Cómo la viste? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba cosiendo? Estaba precisamente en ese momento moliendo el grano, sudando con el sudor de la molienda, o estaba amasando manteca, o estaba desangrando puercos. Chocan dos mundos, pero ambos radicalmente imaginativos, porque Sancho no ha ido a ver a Dulcinea. Claro, es que esa es la cuestión. Lo que nos está planteando Cervantes es, ambos son mundos imaginativos. Las preguntas y las expectativas del caballero se rigen por la literatura de género. Las respuestas de este personaje rústico se rigen por unas expectativas realistas que esta novela está contribuyendo a forjar, pero que el personaje Sancho Panza igualmente inventa. ¿Por qué no le dice, si esta pregunta tiene algún sentido, preguntar por qué un personaje hace algo está fuera de lugar, pero permitidmelo? ¿Por qué Sancho Panza no contesta a Don Quijote lo que Don Quijote quiere oír? Entre otras cosas, porque no es un ámbito discursivo en el que, o imaginativo o de realidad en el que Sancho se pueda manejar, porque jamás leyó una línea, porque no sabe leer y probablemente ni escuchó casi una línea, más allá de lo que ha hablado con su señor, de los libros de caballerías. Pero porque quiere dar rienda suelta también a su imaginación. La realidad extrema se construye en el diálogo entre los dos personajes, en un tira y afloja entre el ideal de Don Quijote y la bajada a tierra de Sancho, sin que ninguno esté en posesión de la verdad. Perspectivismo. Y eso es todo lo que se ha ido amasando en esta sección de la novela de un modo muy especial en el capítulo 25, que nos deja ya preparados para otras cosas. Para, sobre todo ahora, ceder de un modo más manifiesto la voz coralmente a otra serie de narradores y de un modo más lineal. Pero la experiencia de estos capítulos es fundamental. Creo que la obra maestra de la primera parte está sobre todo
en el modo como esta sección se ha construido y que he intentado más o menos resumir en la sesión de hoy. Gracias. Nueve minutos. Es poco, pero he estado mejor que otras veces en cuanto a ceñirme al tiempo. ¿Alguna consideración o pregunta? ¿O comentario sobre secciones tan ricas? No desfallezcáis en la lectura, ¿eh? Creo que eso no tiene que ver. Lo digo también porque para la próxima sesión entramos en ese territorio que suele resultar un poco más arduo. Los estudiantes de bachillerato, vosotros, yo mismo, todos, si teníamos que leer esa parte del Quijote, procurábamos leerla rápido, nos la saltábamos. El curioso impertinente, el capitán cautivo. Leed con buenos ojos, con ojos constructivos, valorando la dimensión de todo lo que ahí se pone. Probablemente tanto el curioso como el capitán son historias que Cervantes ya tenía escritas, que aprovecha, le vienen bien, decide ponerlas allí. Una porque son variantes sobre un tema que le gustaba, muy a la novela italiana, muy como la historia de Cardenio y Dorotea, por otra parte. La de Anselmo, Lotario y Camila va en esa línea. Y otra porque era su vida. Capitán cautivo es un personaje que es un trasunto del propio Cervantes. Esa se resiste muy bien una lectura en clave biográfica, y en parte lo es. Y posiblemente está escrita cuando Cervantes ya empezaba a desesperar de poder tener éxito literario, hacia 1590, mucho antes de que se pusiera a pensar de ninguna manera en el Quijote. Leedlas con gusto y ved sobre todo cómo se entreveran con los personajes principales, que de todas maneras están atenuados, pero como cada vez que emergen ahora, producen efectos extraños, a veces disonantes. El episodio de los pellejos de vino, ya lo veremos, nos parece que es como un paso atrás en la novela, porque ya nos hemos acostumbrado a algo más sofisticado que a la confusión alucinatoria. Pero bueno, luego tenemos discursos a Don Quijote perorando magníficamente sobre las armas y las letras, de un modo que no tiene nada que ver con lo risible del discurso de la Edad Dorada, a pesar de todo es risible, ya lo veíamos el otro día. Y también elementos como la refriega de Sancho con el barbero de la bacía, a propósito de qué es aquello. ¿Es una bacía, un yelmo, un baciyelmo o qué cosa? Que nos lleva al territorio del perspectivismo del que os hablaba antes. Estamos ante una novela que se construye a sí misma y que a partir de ese momento estamos ante un narrador que está descubriendo cosas permanentemente y descubriéndolas a partir de la tradición, con una gran imaginación, un control de los registros lingüísticos espectacular, esa prosa que escribe tal como los personajes hablan, por eso también está llena de anacolutos, de imperfecciones, de juegos en todas direcciones y que tiene que ver también con un aprendizaje de acutísimo lector y acutísimo escuchador de obras y conversaciones ajenas. Sin duda, de obras en sus lecturas, lo dice ese narrador que identificamos con Cervantes, ¿no? Leía cualquier papel que encontraba tirado por la calle. Alguien que no puede dejar de leer, pero también en los años en que es comisario de abastos por Andalucía, que duerme en ventas como todas las que describe y visita mundos de una diversidad social que la novela integra de un modo admirable. Siempre moviéndonos en este esquema de la carta de Dulcinea, a Dulcinea como elemento más alto, la libranza polinesca, los refranes de Sancho, los elementos escatológicos como lo más bajo. Muy interesante ese tipo de juegos. ¿De acuerdo? Silvia, si quieres preguntar, claro. ¿Qué opinas lo de echar la culpa a los impresores y editores que hace Cervantes? Como todo el mundo. Por lo visto, hace años que siempre la culpa es nuestra. Pero bueno, adelante. No, te quería comentar que de alguna manera, en esa estupenda relectura a la que nos has invitado del Quijote, justamente en el capítulo 25, me di cuenta de que había una vuelta de tuerca. Una vuelta de tuerca del personaje de Don Quijote con respecto a sí mismo. Y la vuelta de tuerca tiene que ver con la locura. Es decir, yo hasta ese momento daba por supuesto que Don Quijote, como buen loco, no sabía que lo era. Bien, pero en
en las frases que preceden la carta a Dulcinea, vemos a Don Quijote decir, y estas son dos cosas que se hallan consumadamente la buena fama. Y estas son en Dulcinea, porque en ser hermosa ninguna la iguala, y en la buena fama pocas le llegan. Y para concluir con todo, yo imagino que todo lo que digo es así, sin que sobre ni falte nada, y pintóla en mi imaginación como la deseo. Es decir, para Don Quijote, a la hora de considerar a Dulcinea, hay un ejercicio de imaginación. Yo tengo que pensar aquí que Don Quijote sabe que Dulcinea no es tal, pero que su voluntad, su deseo, son capaces de convertirla en. Y en cambio un loco, sencillamente, vería a Dulcinea tal y cual es. Por eso ese ejercicio de autocomprensión que decías tú. Se me ha ocurrido que lo podríamos decir así. Claro, cambia completamente las cartas del juego. Claro. Por lo tanto, el escudo, es decir, el bacín es un bacín, pero yo me imagino que es un yelmo, o, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso no nos obliga a releer todo lo anterior asumiendo este principio, sino a reconocerlo como algo que se ha construido, como un hallazgo. Es decir, el personaje, esto lo podemos discutir, tiene entidad, es decir, al principio Don Quijote ya era consciente de todo lo que se nos manifiesta en el 25. No lo sabemos. Desde un punto de vista narrativo, yo creo que es un hallazgo cervantino a partir de un personaje que primero era mucho más caricaturesco, las infinitas posibilidades que la percepción de, más que un loco, un monomaníaco, alguien que tiene una obsesión pero que es muy astuto en los demás elementos, puede producir literariamente. Está construyendo al personaje del loco no como una sola faceta, sino multifacéticamente. Yo creo que eso se ve muy claramente donde tú estás señalando. Añadiría que lo de la imaginación no es irrelevante, porque en los códigos, además, médicos, fisiológicos, de filosofía natural, que se llamaba de la época, existe, por un lado, el entendimiento, raciocinio, existe la memoria como facultades del alma, facultades espirituales. Entendimiento, memoria e imaginación. Y la imaginación es la construcción a partir de la memoria de una serie de cosas. Entonces, nos está contando ese proceso. Es consciente de cómo le va su locura. O, es decir, es consciente, es decir, que no está loco. Decir, es un personaje. Luego está loco de una manera muy determinada. Y en la segunda parte eso estalla como recurso de un modo muy manifiesto. Si tenemos todos paciencia, cuando leamos el capítulo 41 de la segunda parte, veremos cómo Don Quijote le dice a Sancho, mira, Sancho, yo me creo lo que tú me has contado si tú te quieres creer lo que yo acabo de contar. Por lo tanto, ¿de qué estamos hablando? Y eso es estupendo, porque la única verdad con la que nos quedamos es la de la literatura, la de unos personajes imaginando libremente. Y eso nos propone Cervantes. Y nos sumerge en esos niveles. Sí, es exactamente ese lugar. Claro que sí. Gracias, Silvia. Nos vemos en un tiempo. Que vaya muy bien.